Dios les bendiga. Este es el noveno y último mensaje de la serie sobre el tema del sufrimiento. Para finalizar esta serie, el día de hoy veremos el secreto del contentamiento. A lo largo de esta serie de mensajes hemos aprendido que nuestro enfoque sobre la dura realidad del sufrimiento no debe ser entenderlo por completo, sino confiar completamente en la bondad y el control soberano de Dios. Que el sufrimiento es un regalo de Dios cuyos propósitos nos ayudan a crecer en santidad, en perseverancia, en madurez, en sabiduría, en compasión, en confianza, en seguridad y en agrado a Dios. Que la realidad del cielo y el infierno para la vida futura tiene un papel importante para enfrentar con éxito el sufrimiento en la vida presente. Que la empatía de Dios por el sufrimiento de la humanidad mostrada en la cruz de Cristo es la mayor fuente de consolación y ejemplo para el cristiano que sufre. Que podemos reaccionar también de maneras humanas y no bíblicas ante el sufrimiento, pero que Dios quiere transformar nuestras vidas y que aprendamos a confiar en Él. Que la lucha por la fe en la soberanía y en la bondad de Dios requiere un encuentro diario con Dios por medio de la lectura, la oración, memorización y canto de la palabra de Dios. Que el cristiano debe compartir el amor de Dios con su prójimo en todas las expresiones posibles para aliviar en la medida de lo posible su sufrimiento, tanto sea temporal o eterno. Y que a pesar de que el sufrimiento en la vida cristiana es doloroso e inevitable, sin embargo, hay algo más importante que dejar de sufrir, y eso es glorificar a Dios y dar testimonio al mundo con nuestras vidas. De todas estas enseñanzas bíblicas que hemos recibido para enfrentar el sufrimiento, hay una realidad sobre el sufrimiento que no podemos cambiar, y esa es que el sufrimiento siempre será humanamente doloroso. No hay otra manera de verlo o escapar de esa realidad. Muchas veces simplemente tenemos que soportarlo pacientemente. Esto queda claro en el hecho de que a medida que nosotros vamos leyendo las Escrituras, encontramos que esperar es la postura normal en la vida del creyente. Por ejemplo, Abraham recibió la promesa de descendencia, pero tuvo que esperar 25 años antes de que Isaac naciera. Israel tuvo que deambular 40 años en el desierto antes de poder entrar en la tierra prometida. Y los salmos están llenos de recordatorios de esperar en Dios. Veamos unos, por ejemplo. Salmos 25:3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Salmos 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmos 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y Salmos 135, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Por otra parte, la misma creación espera ser liberada de su esclavitud de la corrupción. Eso lo vemos en Romanos capítulo 8. Y de este lado del cielo, los creyentes esperamos el regreso de Jesús, diciendo junto con Juan allí en Apocalipsis 22, ven Señor Jesús. Pero uno de los desafíos que llega con la espera en el sufrimiento es el descontento. Nos cansamos de esperar y al poco tiempo nos encontramos irritados, distraídos, quejándonos y rezongando, por lo menos en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? Puede ser que enfrentamos el descontento a causa de nuestro trabajo, la soltería, el matrimonio, la iglesia, los amigos o la falta de amigos, las finanzas, las enfermedades, etc. Sobran las cosas por las cuales podemos estar descontentos. Así que, mientras buscamos sufrir bien, sufrir de una manera que honre a Dios, no solo necesitamos aprender cómo luchar por la fe, también necesitamos aprender cómo esperar. No con un corazón malhumorado, quejoso
o desconfiado. Debemos aprender a esperar con contentamiento, esperar con esperanza. Con eso en mente, finalizaremos nuestra serie meditando en el contentamiento cristiano. ¿Qué es y cómo encontrarlo? Veamos en primer lugar qué es el contentamiento. Uno de los pasajes claves acerca de este tema se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 12. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo explica que estaba agradecido por el generoso regalo de los filipenses. Sin embargo, al agradecerles, no quería ser malinterpretado. No quería que su agradecimiento se entendiera como una petición sutil de otro regalo. Así que fue claro, y aunque podía estar necesitado, él no estaba descontento. Había aprendido el secreto de estar contento en toda situación, sea que tuviese mucho o poco. Entonces, ¿qué es el contentamiento? Según el versículo 10, el contentamiento puede definirse como tener suficiencia independientemente de las circunstancias, condiciones o entorno. Es una expresión de estar satisfechos. Con esa definición en mente, también es útil observar lo que no es el contentamiento. Número 1, no es antiambición. No todo tipo de ambición es mala. Pablo tenía ambición. Su ambición era predicar el evangelio donde Cristo era desconocido. Su ambición también era agradar a Dios en todo. Pablo dijo que si algún hombre anhelaba obispado, si esa era su ambición, buena obra deseaba. Pero Pablo reprobó la ambición egoísta que describe en Filipenses capítulo 2, versículo 3, donde dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En segundo lugar, no es indiferencia ante las circunstancias. No es una indiferencia emocional. En cambio, Pablo se refiere a no ser gobernados, controlados por las circunstancias. Si alguien es capaz de mejorar sus circunstancias a través de medios lícitos y honrados, puede hacerlo. Vemos a Pablo hacer esto en Hechos capítulo 16, versículos del 37 al 39. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. En lugar de ser indiferente a ser maltratado, Pablo apela a su ciudadanía romana para mejorar sus circunstancias. Sin embargo, lo notable aquí es que antes de ser liberados de la prisión, mientras sus circunstancias estaban lejos de ser agradables, ¿qué se encontraban haciendo Pablo y Silas? ¿Lamentándose? ¿Quejándose? No. Veamos el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Su alegría no había sido retenido por las circunstancias, y los prisioneros y los carceleros que habían tenido la oportunidad de escucharlos debieron de haber estado asombrados. Otro ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 20 al 21, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. En contexto,
Él dice que la posición en la que nos encontrábamos cuando Dios nos llamó a ser cristianos no es lo que finalmente importa. Seamos circuncisos o no, esclavos o libres, casados o solteros, etc. Estaría mal decir que esas condiciones tienen que cambiar para poder ser cristianos. No obstante, Pablo también reconoce la injusticia de la esclavitud y dice: si tienes los medios legítimos para obtener libertad, hazlo. El punto es que el contentamiento no es una actitud indiferente ante las circunstancias. Es ver las circunstancias en perspectiva de lo que realmente importa para la eternidad y hacer cambios cuando haya los medios correctos para hacerlos. No es necesariamente errado renunciar a un trabajo que no te guste, casarte si estás cansado de estar soltero, o encender el aire acondicionado cuando sientes mucho calor. La pregunta es: ¿debo tener esto para ser feliz? En segundo lugar, ¿cómo encontrar el contentamiento? Una cosa es comprender qué es el contentamiento, y esa es la parte fácil, y otra, experimentar el verdadero contentamiento. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Regresemos a Filipenses capítulo 4 por un momento. Observa en el versículo número 11 que Pablo dice: he aprendido a contentarme. Y en el versículo 12: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, no sé tú, pero en lo personal yo encuentro esto increíblemente alentador. Pablo, el apóstol que escribió 13 de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, tuvo que aprender a contentarse. Eso significa que no siempre fue así. Es algo que tuvo que aprender, y es algo que nosotros también podemos aprender. ¿Cómo llegó a aprenderlo? Consideremos 4 maneras en las que Pablo aprendió y que nosotros también, por la gracia de Dios, podemos aprender para estar contentos, a pesar de nuestras circunstancias, sin temer lo que pueda deparar o ocultar el futuro. Primero, por la experiencia. Veamos 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10, donde Pablo escribe: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sabemos exactamente cuál era el aguijón en la carne del apóstol Pablo en el versículo 7, pero sea cual fuese, a Pablo no le gustaba, luchaba con ello. 3 veces le pidió a Dios que lo quitara, pero nada pasaba. En un principio era algo con lo que no podía estar contento, pero a través de la experiencia Dios le enseñó una gran lección, específicamente: bástate mi gracia. A veces simplemente somos lentos para aprender, y Dios en su bondad permite una experiencia por medio de la cual podemos aprender a contentarnos, donde podemos aprender a confiar en Él. Recuerda algunas de las más grandes lecciones que has aprendido acerca de Dios, momentos en los que más has crecido. Gran parte de esos momentos fueron temporadas difíciles, tiempos de sufrimiento. Aunque fue doloroso pasar por ellos, podemos mirar y agradecer a Dios por lo mucho que hemos crecido gracias a esas vivencias. Incluso si estamos en medio de una prueba, como Pablo, por la gracia de Dios podemos ser agradecidos mientras aprendemos que su gracia es suficiente para nosotros. Que a menudo esos tiempos difíciles de sufrimiento se convierten en la plataforma de Dios para mostrar su fortaleza y su gracia para nuestras vidas.
También vemos esto en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La maravillosa experiencia de que no falte cosa alguna, ¿puedes imaginar eso? Llega mientras los lectores de Santiago enfrentan diversas pruebas. Llega como fruto de la perseverancia. En segundo lugar, al hacer el trabajo frente a nosotros. En ocasiones, la tentación en una temporada de descontento es centrarnos en nosotros mismos, insistir en la posibilidad de un cambio tal que llegamos a convencernos de que si tan solo tuviéramos esto, si estas circunstancias fueran diferentes, entonces estaríamos bien. Cada vez más el enfoque es más en nuestro yo y menos en Dios, y mucho menos en los demás. En poco tiempo, Dios parece pequeño, nuestros problemas parecen insuperables y estamos esclavizados por la idea de que no podemos estar contentos sin que nuestras circunstancias o nuestro entorno cambie. En momentos así, lo que podemos hacer en lugar de ser introspectivos y pensar en lo que nos molesta es preguntarnos, ¿qué quiere Dios de mí en estas circunstancias? Y luego ocuparnos, ya sea de nuestras responsabilidades en el trabajo, en una reunión o en alguna otra tarea que tengamos. En Filipenses capítulo 2, Pablo llama a la iglesia a dedicarse al llamado que habían recibido de parte de Dios. En otras palabras, los llama a obedecer a Dios u ocuparse de su salvación con temor y temblor. A medida que avanzan en fe, sintiéndose débil o deseosos de no hacerlo, Pablo continúa recordándoles que pueden hacerlo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y hacemos el trabajo frente a nosotros, que beneficie a otros y agrada a Dios, nos encontraremos trabajando en nosotros y recibiendo la fuerza y voluntad para perseverar, incluso si es algo que no sentimos. En tercer lugar, al escuchar la verdad en lugar de las emociones. En el dolor, las emociones a menudo pueden sonar más fuerte que la verdad. Las emociones no son malas, simplemente no siempre son confiables. Puede que sienta que Dios no se preocupa por mí, pero la verdad es que Él se preocupa por mí como mi Padre amoroso y que nada me sucede si no es su voluntad. Incluso los cabellos de mi cabeza están contados, como el Señor Jesús lo enseña. Las condiciones pueden cambiar, pero Dios es inmutable. Puede que sientas que Dios no está allí y que tu situación está fuera de control, o que si Él está allí, es cruel por permitir que suceda lo que sucede. Pero la verdad es que como hijo de Dios, cada situación en nuestra vida es de alguna manera una manifestación en el desarrollo del amor y la bondad de Dios. Puede que no entienda todos sus caminos, pero todas las cosas ayudan a bien, como dice Romanos 8:28. Puede que sienta que esta situación nunca acabará, pero la verdad es que cualesquiera que sean mis circunstancias actualmente, pobreza, enfermedad, problemas, pandemias, etcétera, son solamente temporales. Esto también pasará y nada puede robarme la alegría y la esperanza que finalmente me esperan con Cristo. Las emociones son un maravilloso regalo de Dios. No estamos llamados a ser insensibles a los sentimientos, pero debemos dejar que la verdad de la palabra de Dios oriente y dé vida a nuestras emociones. En cuarto lugar, al estar verdaderamente satisfechos en Cristo. Para este último punto, volvamos a Filipenses capítulo 4, versículo 12. Pablo escribe: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
¿Cuál era el secreto para esto? El versículo 13 lo explica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto de Pablo para el contentamiento era Cristo. Cuando Pablo luchaba con el aguijón en su carne en 2 Corintios 12, la solución no era quitar el aguijón, no era deshacerse de su debilidad, sino experimentar la gracia de Dios en su debilidad, el poder de Dios en su debilidad. ¿Cómo sucede esto? Si regresamos al capítulo 3, vemos algo bastante útil. En Filipenses 3:8, Pablo escribe: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Observa lo que dice, que en comparación con el increíble valor de Cristo, estima todas las cosas como basura, como desperdicio. No algunas cosas, sino todas las cosas. Ahora bien, seamos claros. Él no está diciendo que cosas como el trabajo, el cónyuge, un amigo o la salud no tengan valor. Lo tienen. Pero en comparación con el alto valor que hemos encontrado en conocer a Cristo, tales cosas son como basura. Simplemente no hay comparación. El secreto de estar contentos en cualquiera que sea nuestra circunstancia se encuentra en tu verdadera satisfacción en Cristo. Las cosas de la vida van y vienen. No vale la pena que deposites tus alegrías en ellas. Pero Cristo es el fundamento seguro, y cuando nuestro gozo, esperanza y satisfacción se encuentran en Él, nada puede quedárselo, incluso si el mundo se está derrumbando a nuestro alrededor. De manera que, cuando nuestra esperanza y contentamiento se basan en conocerlo, podemos estar en una situación difícil y esperar porque Él es digno de nuestra confianza. Por esta razón, Jesús se describe a sí mismo de la manera en que lo hace en los evangelios. Él dice en Juan capítulo 7 del 37 al 38, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es más que solo contentamiento. Esto es trabajar para probar y ver que Dios es bueno, como dice el Salmo 34:8. Él realmente es el agua viva que satisface verdaderamente nuestras almas. ¿Cuál es tu sed en este día? ¿Reconocimiento? ¿Honor? ¿Comodidad? ¿Compañía? ¿Salud? Sea cual sea tu sed, Jesús declara que si acudimos a Él, si lo vemos a Él como lo que realmente es, si confiamos en Él, no solo beberemos y estaremos satisfechos, también encontraremos ríos de agua viva fluyendo desde nuestro interior. Por tanto, cuando nos encontramos frente a la realidad del descontento, y todos tenemos que luchar con esto, leamos y meditemos en la palabra de Dios que revela quién es Jesús. Oremos a Dios para que abra nuestros ojos para verle y nuestros oídos para escucharle. Y en nuestro descontento, oremos como el salmista lo hacía en el Salmo 90, versículo 14. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos los días. Y luego esperemos, sabiendo que ninguno de los que esperan en Dios será avergonzado. En conclusión, el sufrimiento es real y es una experiencia dolorosa. Sin embargo, Dios es soberano incluso sobre nuestro sufrimiento. Nada sucede en vano, incluso nuestro sufrimiento. Muchas de las preguntas que tenemos quedarán sin respuesta, pero podemos confiar en Dios, podemos esperar en Él, podemos estar contentos en Él. ¿Cómo? Por lo que hemos aprendido a los pies del Calvario, por lo que hemos aprendido de su carácter inmutable en el Evangelio. Dios es bueno, Él es digno de nuestra confianza.
Él está en control absolutamente de todo y Él está a nuestro lado. Un día, dice la Escritura, Dios limpiará cada lágrima. Un día ya no habrá más muerte, ni lamento, ni llanto, ni dolor. Veremos que las primeras cosas pasarán y nos regocijaremos mientras Dios hace todo nuevo. Con esa esperanza en mente, ahora enfrentamos el sufrimiento sabiendo que nuestras aflicciones presentes no son dignas de ser comparadas con la gloria que será revelada en Cristo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.